Padre, te amamos y te damos gracias, oh Dios. Dice tu palabra que es bueno anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Señor, y en este tiempo queremos darte gracias, porque durante este día son muchas las evidencias de tu misericordia, de tu fidelidad sobre nosotros, sobre tu pueblo, Señor. Tú eres el que hace llover sobre buenos y malos, oh Rey de la gloria. Eres el que hace salir el sol y el que hace temblar, bendito Dios. Señor, gracias por este tiempo contigo, por este tiempo con Dios. Gracias por cada hermano y hermana que se unen, por cada amigo, Señor, que llega, Señor, a esta transmisión, Señor de la gloria. Tu palabra dice, oh Dios, que tú estás allí donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor. Señor, y a través de estos medios, a través de estas tecnologías modernas, Señor, nos reunimos, Señor, en tu nombre, oh Dios, porque hay en nuestro corazón ese anhelo, hay en nuestro corazón esa hambre, esa sed de tu presencia, de tu justicia, Señor. Dice tu palabra, Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios, Señor, y que las demás cosas nos serán añadidas, Rey de la gloria. Señor, y si hay una prioridad en nuestra vida, Señor, Señor, eres tú, Señor. Es conocerte, es amarte, es obedecerte, Rey de la gloria. Señor, es servirte y cada día, Padre, parecernos más a ti, Rey de la gloria. Señor, gracias en esta noche, Dios, porque es tu paz, Rey, la que inunda nuestros corazones, la que inunda nuestros pensamientos, Señor de la gloria, Señor, y en ti estamos confiados, bendito Dios, Señor. Gracias por amarnos, gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Señor, gracias por este momento, Rey de la gloria, porque ahí está tu presencia, ahí está tu Espíritu, Señor, visitándonos en esta noche, Dios, visitando tu iglesia, visitando la familia, Señor, visitando los hogares, los matrimonios, Señor, de la gloria, Señor. Gracias porque traes libertad, Señor. Gracias porque rompes ataduras, rompes ligaduras en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, oh Dios, porque hoy hay una palabra de fe, hoy hay una palabra de esperanza para tu pueblo, Rey de la gloria, Señor. Señor, y te adoramos, te damos la bienvenida, Señor de la gloria, Señor. Este es un tiempo contigo, es un tiempo, Señor, de comunión, Señor de la gloria. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de vida, Espíritu de santidad, Señor, Espíritu de verdad, Rey del cielo, Señor. Señor, te adoramos, oh Dios, y disponemos nuestro corazón, Señor, para exaltarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor. Tú eres el amado de los amados, bendito Dios. Eres el deseado de las naciones, eres el señalado entre 10,000, bendito Rey, Señor, Señor, y gracias, oh Dios. Tú llamas a la puerta de nuestro corazón, Señor, Señor, y que en esta noche, Dios, cada corazón se abra, Rey de la gloria, Señor, Señor, te adoramos, eres el más hermoso, el más grande, Señor, porque la gracia se derramó sobre ti, Rey del cielo, Señor. Oh, Señor, bendito eres tú, aleluya. Gracias, bendito Salvador, aleluya. Eres mi respirar,
eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. y vamos juntos a adorarlo en esta noche. Tú eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. perdido sin ti. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio aquella multitud que le seguía, dice que él tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y así somos nosotros en Dios, ovejas sin pastor, personas tan vulnerables, personas que están en peligro, que no tiene quien les cuide, quien les guarde. Esa es nuestra condición sin el Señor. Pero hoy démosle gracias porque Él está en nuestra vida y Él es nuestra mayor herencia, nuestro mayor tesoro. Él es lo mejor que nos ha podido pasar. Y le doy la bienvenida en esta fría noche aquí en la ciudad de Chiquinquirá. Le damos una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, a su familia. Les agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón por acompañarnos a este tiempo con Dios, por estar con nosotros en esta transmisión. La verdad que nos bendice saber de ustedes y saber que están perseverando, que están buscando del Señor. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, de reflexión, a este tiempo para exponernos a la palabra del Señor, porque la exposición de su palabra trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Bendito es el nombre del Señor. Que haya sed de su palabra, que haya sed de su presencia. Bendito es el nombre de Dios. Y espero que esté ahí con su corazón preparado, dispuesto para recibir la palabra del Señor. Y quisiera invitarle en esta noche a que me acompañe a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. La enseñanza esta noche se titula ¿Qué clase de discípulo eres? Mateo capítulo 26 y vamos a leer el versículo 17 al 19. Y dice la palabra del Señor así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Vemos en estos pasajes, en estos versículos, que Jesús le recuerda a sus discípulos que en 2 días se celebraría la Pascua. ¿Qué era la Pascua para los judíos o qué recordaban?
En la Pascua ellos recordaban su liberación de la esclavitud de Egipto. Dios los había libertado, Dios los había sacado de allí con su brazo extendido, con su mano poderosa, con portentos, con maravillas, hermano, y los libró de allí. Ellos recordaban en la Pascua cómo los hijos primogénitos de Israel fueron salvados de la muerte a causa de la sangre del cordero que fue colocada sobre las puertas y sobre los dinteles de las casas. Y Jesús les dice, en 2 días vamos a celebrar la Pascua. Y aparte que les dice que en 2 días iban a celebrar la Pascua, también les recuerda que el Hijo del Hombre sería entregado para ser crucificado. Y Jesús identifica su muerte con el día de la Pascua, con la celebración de la Pascua, porque usted recordará o sabrá que Jesús es el Cordero Pascual, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de Egipto, del mundo, perdón, que Jesús es el Cordero que ha venido a rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del enemigo y a conducirnos al desierto, que es el camino a la tierra prometida para ser su pueblo elegido. Pero me llama la atención al escudriñar el Evangelio de Mateo, el contexto que hay alrededor de estos versículos que leímos cuando Jesús le dice en 2 días vamos a celebrar la Pascua. Los discípulos le dicen, ¿cómo quieres que la organicemos? ¿Dónde la vas a celebrar? Y este capítulo donde Jesús habla de la Pascua empieza en el patio de Caifás. Usted lo lee allá, capítulo 26, y dice en el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y dice en el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Nos habla del patio de Caifás, estaban reunidos los principales sacerdotes y ancianos conspirando y armando un complot para matar a Jesús. Estos judíos habían decidido que él tenía que morir, pero no en el día de la Pascua, porque eso no sonaría muy espiritual ni muy religioso. ¿Cómo podríamos matar a alguien en el día de la Pascua, en el día del Señor, en una fecha tan importante? Y lo iban a eliminar porque Jesús representaba una amenaza total para sus intereses. Recuerde que Jesús iba en contra de todo, no lo que ellos decían, sino de lo que ellos hacían, ¿verdad que sí? Como vino a confrontarlos con su religiosidad, con su apariencia, con su hipocresía, de cómo dice allí la palabra que colocaban cargas sobre los demás que ellos ni con un dedo movían. Y Jesús viene a desenmascararlos, viene a confrontarlos. Y esta gente se llena de celos, se llena de envidia, de odio, y aunque eran tan religiosos y tan guardadores de la ley, aunque eran tan guardadores de lo que ellos habían aprendido de las tradiciones, tenían un odio tremendo en el corazón hacia Jesús y querían matarlo. La Biblia dice que lo querían matar porque tenían envidia de él. Y quiero que le preste atención porque nos habla de una escena, de una primera escena y nos habla de un primer grupo. Habla de los fariseos y habla de los ancianos y de los principales del pueblo. Pero viene una tercera escena y está aquí en el versículo 6 y la palabra nos habla de cuando Jesús es ungido en Betania.
Y dice la palabra así: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Mateo no nos da el nombre de esta mujer, es anónima, pero en el Evangelio de Juan nos damos cuenta, que ella es María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y ella irrumpe en una fiesta que había sido organizada por Simón el leproso y unge a Jesús, escuche esto, con un perfume muy, muy costoso. Y viene una cuarta escena y volvemos nuevamente con los judíos, pero aparece alguien muy cercano a Jesús, aparece alguien que hacía parte de sus 12 discípulos y es Judas Iscariote. Sí, Señor, dice en el versículo 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Recuerde usted que para Judas, la unción de Jesús por parte de María, de que ella hubiera derramado ese alabastro de gran precio, fue el colmo, fue un desperdicio total. Y eso fue lo que hizo que se llenara la copa de Judas. Se dice que se airó, se enojó y decidió entregar al maestro. Por eso, qué cuidado con la ira, qué cuidado con el enojo, porque podemos darle lugar al descontrol y el descontrol siempre es una puerta abierta para el enemigo, para Satanás. Y ese descontrol, esa ira de que ese dinero no llegó a sus manos porque dice que él era un ladrón, ¿no? Aunque él decía se le pudo dar a los pobres, qué pobres ni qué nada, él lo que quería era sustraer, era robar. Y esto fue como que el punto, lo que detonó que él decidiera traicionar a Jesús y habló con los sacerdotes de cómo entregarlo y la recompensa que recibiría. Y nos dice la palabra que fueron 30 piezas de plata. Y volvemos a la escena donde empezamos. Jesús diciéndole a sus discípulos, o mejor, dándole las instrucciones acerca de cómo deben preparar la Pascua. Y les dice que ellos tienen que ir a un lugar y que deben hablar allí con alguien y que le dijeran al dueño de ese aposento donde él va a celebrar la Pascua, que el maestro dice así: mi tiempo señalado está cerca. Y tenemos nuevamente la Pascua. Y en este capítulo vemos la celebración de la Pascua y la muerte de Jesús, que van muy de la mano. En este capítulo vemos 5 episodios. Los sacerdotes y los principales a puertas de celebrar la Pascua, queriendo matar a Jesús, pero no en ese día. Aparece María, aparece Judas Iscariote y aparecen los discípulos de Jesús. Y estos 5 episodios, o en estos 5 episodios mejor, encontramos 5 personas o 5 grupos de personas que están preparándose para la Pascua, que están preparándose para algo. Jesús y los discípulos están preparándose para la Pascua y Jesús además se está preparando para su muerte. Encontramos a los sacerdotes, a los principales sacerdotes preparándose para la Pascua, pero también para matar a Jesús. Encontramos a María que está preparando a Jesús para la sepultura. Y son 5 personas o 5 grupos de personas preparándose para algo, para la Pascua. Y en esta noche, hermano, ¿cuál es la enseñanza? Que usted y yo nos estamos preparando para algo. ¿Nos estamos preparando para qué? Para tener que dar cuentas al Señor. Recuerde que un día estaremos delante de Él rindiendo cuentas.
y allá no podremos faltar ni podremos aplazar. Usted le recuerda lo que dice allá en Apocalipsis, que pequeños, grandes, de toda lengua, de toda nación, allí rindiendo cuenta. Y que no se nos olvide eso. Un día tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer. También, hermano, nos estamos preparando para el retorno de Cristo, para la venida del Señor. Y con esto de la pandemia, con esto del coronavirus, del COVID-19, muchos despertaron a esta realidad, a la cercanía de su venida. Y gloria a Dios, porque nos da la oportunidad para prepararnos, para llenarnos. Porque recuerde usted allí aquella parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas y 5 sabias, 5 prudentes. Y sabe que hace un tiempo entendí algo, de pronto usted sí lo había entendido, yo aún me demoré un poco más. Y era de 10 vírgenes, solo la mitad, solo 5 estaban preparadas. Y esto confrontó tremendamente mi vida, porque revela una realidad en la iglesia, que seguramente solo la mitad está preparada para partir con el Señor, solo la mitad está preparándose a prestos para irse con su Señor. Y creo que este tiempo, hermano, es un tiempo de misericordia, porque muchos que estaban en un letargo, en un adormecimiento, han podido despertar de ese sueño de muerte para consagrar su vida, para volverse al Rey, para, hermanos, saber que ese día que suene la trompeta, vamos a poder irnos con Él. Esto de la pandemia vino a confrontarnos con un mal que a veces hay en la iglesia, y es: todo el mundo está bien espiritualmente, pero muchos no estaban así, ya ni siquiera oraban, ya ni buscaban de Dios, su corazón estaba más en las cosas de este mundo. Pero gloria a Dios por los propósitos, por lo que Dios está haciendo en medio de este confinamiento, en medio de este aislamiento, quebrantando la dureza, haciéndonos volver nuevamente al Señor. Gloria a Dios. Y nos estamos preparando, sí, preparando. Tal vez usted lo había olvidado, pero tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Tenemos que prepararnos para rendir cuentas delante de Él. Tenemos que prepararnos para cuando Cristo venga. Y dice la palabra que cuando Él venga vamos a celebrar juntos la Pascua. Pero aquí la Pascua es llamada las bodas del Cordero. Y es interesante que no llama las bodas de Jesús o las bodas de Cristo, sino que dice las bodas del Cordero. Sí, de ese Cordero que fue inmolado, de ese Cordero que derramó su sangre, que derramó su vida, que gustó la muerte por todos nosotros, para que usted y yo, si nos arrepentimos, ¿sí?, y de verdad le aceptamos como el único Salvador, podamos estar con Él por la eternidad. ¿Por qué dice que las bodas del Cordero? Porque Él estará presente ahí. Aquí, mientras llega ese momento, participamos de la cena del Señor. Y qué importante que es la cena del Señor, porque es la manera en que estamos renovando esa alianza que tenemos con Él por su sangre preciosa. La cena del Señor no es algo religioso, es una manera en que, escúcheme, estamos renovando nuestra entrega, estamos renovando nuestra alianza con Dios. Y qué preocupante es ver que hay creyentes que no participan. Ahorita que ya las congregaciones, que los templos están cerrados, ahí sí empiezan: ¿y ahora cómo participo? ¿Y ahora cómo hago para la mesa del Señor? Oiga, no seamos religiosos, no seamos, ¿verdad?, como los fariseos. Cuando tuvimos la oportunidad no lo hacíamos. ¿Cuánto le restaban la importancia? Se salían antes, cuánto se sentaban ahí y no. Y eso deja mucho que decir, porque
Cuando participamos de la mesa de Dios, del Señor, estamos renovando nuestro compromiso, estamos renovando la alianza que tenemos con Él. Gracias a esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y la cena del Señor es el anticipo a ese día, al día de las bodas del Cordero, donde estará el novio, donde estará la novia, que es la iglesia. Y nos debemos estar preparando para ese día. Y la pregunta en esta noche, amado hermano y hermana, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando? Porque nos preparamos para todo. En este confinamiento me quedaba sorprendida, parecía que el mundo se iba a acabar, parecía que no iba a haber más alimentos, no iba a haber más suministros de alimentos y la gente compraba y compraba y compraba y se preparaba. Pero nos estamos preparando para eventos tan importantes en nuestra vida. Y en esta noche, con este grupo de personas, con estas 5 personas o estos 5 grupos de personas, vemos 5 ejemplos de cómo nos podemos preparar. Tenemos los fariseos y los principales sacerdotes y los ancianos. Tenemos a los discípulos, tenemos a Judas Iscariote, tenemos a María que ungió a Jesús. ¿Y con cuál de estos ejemplos nos podemos identificar? Y ojalá quisiéramos identificarnos como María, que nos estemos preparando como María. Pero una cosa es lo que desearíamos hacer y otra cosa es la que estamos haciendo. Y en esta noche, a esto nos lleva la enseñanza, a que consideremos estas 5 opciones, a que analicemos, a que meditemos, a que reflexionemos qué clase de creyentes somos, qué clase de discípulos somos. Y empezamos, hermano, a leer allí en Mateo 26, que nos habla de los sacerdotes y de los ancianos. ¿Eran ellos discípulos de Jesús? No. Pero hay algo curioso, que eran hombres muy, muy, muy religiosos. Si hablamos en tiempos modernos, me imagino que iban siempre a la iglesia, celebraban todas las reuniones, eran muy fieles a las tradiciones, a los ritos. Hacían largas oraciones y las hacían en público. Eran muy religiosos, pero escúcheme, porque una de las características de una persona religiosa es la apariencia. Es la apariencia, es demostrar lo que no es. Y yo creo, hermano, que Dios está hablando a nuestro corazón. Debemos derribar, debemos quitarnos la apariencia. Tenemos que dejar de ser hipócritas y verdaderamente ser creyentes, ser discípulos de Jesús. Y aunque ellos eran muy religiosos, ellos no querían a Jesús. No quería que Jesús reinara en ellos, que Jesús fuera el Señor de ellos. Y sabe que hay algo que me llama la atención, que el mundo no tiene problemas con Dios, porque ellos tienen muchos dioses con D minúscula. El mundo no tiene problemas con un Salvador, porque dicen, tal vez lo necesitamos. Pero el mundo tiene un serio problema cuando hablamos del Señor. ¿Sí? Porque si Jesús es el Señor, Él va a reclamar el señorío sobre nuestra vida. Y ahí es donde la cosa se complica, porque el ser humano no quiere que le digan que alguien gobierne sobre ellos, que alguien le diga qué tiene que hacer o qué tiene que dejar de hacer. Y escúcheme, porque si Jesús es el Señor de tu vida, Él va a reclamar ese señorío. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos lo tienen como el Salvador. Sí, yo no me quiero ir para el infierno, pero no como el Señor. ¿Y cómo sabemos? Oiga, porque la vida lo demuestra.
Decimos que Jesús es el Señor, pero estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y qué bueno en esta noche reflexionar, qué bueno en esta noche meditar. Si Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y préstele atención a esto, porque una de las idolatrías más sutiles, escuche esto, es la religión evangélica. Y podemos usar esa religiosidad evangélica como un escudo para impedir que Jesús realmente reine sobre nuestras vidas. Y podemos estar cumpliendo fielmente con todo, con los ritos, con las ceremonias establecidas. Y sabe que muchos están contentos con eso, en que ahora que puedo acceder a tantas transmisiones, en que veo el devocional, el ayuno allí al otro lado, veo allí lo otro, participo de la mesa del Señor online y tanta cosa. ¿Ah? Y sabe que en el fondo podemos estar rechazando a Jesús y no queremos ser guiados por su Espíritu. Podemos seguir tradiciones, podemos seguir ritos como los fariseos, como los ancianos, pero preferimos vivir a nuestra manera. Que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Y los corazones más duros no están en el mundo, no los tiene el pagano, no los tiene el inconverso. Los corazones más duros están a veces en las iglesias, gente de años congregándose, gente de años escuchando la palabra de Dios, pero salen a hacer lo que a ellos les parece. ¿Eres de esas personas? Y qué bonito es cantar. Y a veces cantamos y queremos hacer tu voluntad y queremos estar bajo tu soberanía. Pero esto es un sustituto a la realidad. Los domingos podemos cantar y me rindo a ti, pero entre semana estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Y yo creo que podemos reflexionar qué cosas no nos hemos sometido, qué cosas tenemos, vivimos o somos que sabemos que eso no es de Dios y no agrada a Dios. Y sabe que esto nos lleva a examinarnos, a ver si hay esa clase de perversidad en nosotros, de ser muy religiosos, pero de odiar a Jesús, de ser muy religiosos, pero no querer dejarnos gobernar por Él. Y yo creo que una de las tragedias más grandes es estar en una iglesia y perdernos. Yo creo que es una de las tragedias mayores. Haber estado tan cerca y habernos condenado. ¡Qué tragedia! Después de toda una vida cumpliendo con ritos, con tradiciones, con muchas actividades evangélicas, y que el Señor nos tenga que decir, como dice ahí en Mateo, nunca os conocí. Y qué tremendo es eso, porque dice, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y recuerde que los milagros no forman el carácter. Y dice, nunca los conocí, porque nunca permitiste que yo fuera tu Señor en la práctica. Y esto nos lleva a reflexionar en tu diario vivir. Él es tu Señor, ¿lo estás permitiendo? No es que yo soy así y así soy. Eres como los fariseos, como los principales sacerdotes, los ancianos. Pero también hay otro grupo u otra persona y es Judas. Y aquí sí quedamos de mal en peor. Y hay que hilar muy fino aquí, porque Judas durante 3 años, escúcheme, 3 años, formaba parte del grupo de los discípulos.
era de los 12, era de los que estaba cercano. Y esto es tremendo, porque no son las circunstancias, no es el ambiente, es el corazón. ¿Dónde estaba aquel querubín protector? Cerca del trono de Dios, pero de allí cayó. ¿Dónde estaba Adán y Eva? En el Edén, en el paraíso. Y sin embargo desobedecieron. No son las circunstancias. Mucha gente dice, si yo tuviera un mejor pastor, si yo tuviera un mejor esposo, si, en fin, sería un mejor creyente. No, no se trata de lo que nos rodea, de las circunstancias, se trata de nuestro corazón. Y mire que por tanto tiempo, tanta comodidad, tanta facilidad que el Señor nos había dado. Y tal vez no estábamos siendo los mejores creyentes o no éramos unos creyentes de calidad. Y sabe que viene Dios a removernos tanta cosa a través de esta pandemia. Nos quitó tanta sofisticación, nos quitó tantas cosas y estoy segura que muchos estamos siendo mejores creyentes. Y sí estamos buscando al Señor. Y regresando a Judas, mire que Judas estuvo entre los que Jesús envió a evangelizar y les dio la misma autoridad que a Pedro y a Juan. Y es de suponer que él predicó el evangelio, que él podía expulsar fuera demonios, que él podía hacer sanidades en el nombre de Jesús durante 3 años. Durante este tiempo Judas daba las señales de ser uno de los 12. Pero hay algo curioso y préstele atención. Solo fue cuando llegó la crisis final, cuando él estuvo dispuesto a traicionar a su Señor y lo traicionó a cambio de sus intereses materiales. Y esto nos obliga a hacernos un chequeo muy serio, hermano. ¿Será que usted y yo podemos hacer todo lo correcto como discípulos de Jesús por mucho tiempo y luego ante una circunstancia adversa, ante un momento difícil, decir no y tirar la toalla y dar un paso hacia atrás? ¿Será que en un momento de adversidad como Judas traicionamos al Señor? Y hay algo que me llama la atención porque dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted y yo no nos podemos confiar de que nacimos en una cuna cristiana. No nos podemos confiar en que llevamos 20, 30 años de cristiano. Hay algo que a mí me estremece en la vida de Salomón y lo leí hace poco, después de tanta sabiduría, después de haber sido alguien que conoció a Dios. Dice la palabra que cuando Salomón era viejo, las mujeres desviaron su corazón y empezó a adorar ídolos que Dios abominaba. Tengamos mucho cuidado, no sea que ya de viejos en el Evangelio, de viejos en edad, ¿qué cosas nos pueden desviar el corazón? Yo creo que entre más nos acercamos a la venida del Señor, entre más nos pasa el tiempo, oiga, más cuidado, más tenemos que velar, más nos tenemos que humillar delante del Señor. Y ojalá usted y yo no seamos como los fariseos y los principales ancianos y los ancianos, y no seamos tampoco como Judas. El tercer grupo que nos habla la palabra son los discípulos, y ellos son como nosotros, torpes. Sí, a veces somos torpes para discernir, para captar las implicaciones de lo que Jesús nos está diciendo. Porque aquí hay algo interesante. Jesús les dice, dentro de 2 días vamos a celebrar la Pascua, pero también les dice algo. Dice, y el Hijo del Hombre es entregado. Pero los discípulos no alcanzan a discernir, no alcanzan a entender. Y la preocupación de ellos era la Pascua, no la muerte de su amado Señor.
Y ahí lo encontramos en el versículo 17, donde empezamos esta noche la lectura. Mire que uno no encuentra por ahí que dice, Señor, ¿cómo que te van a matar en 2 días? No, ellos dicen, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y evidentemente estaban más preocupados en esto que en la muerte de Jesús. Ellos seguían a la letra los patrones de la religiosidad judía y hacían las cosas como Dios manda, pero no tenían ninguna sensibilidad al anuncio de la muerte de Jesús. Cumplían fielmente lo que Jesús decía y mandaba. Aquí lo dice en el versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bueno, hay algo que resaltar en los discípulos. Por lo menos eran leales, por lo menos eran obedientes. Y ojalá usted y yo seamos personas leales, porque qué cosa tan miserable el ser uno desleal. ¿Y sabe qué es? ¿Sabe qué es ser desleal? Olvidar el bien que alguien nos hizo. Olvidar el bien, el cómo nos ayudó en un momento. Eso es ser desleal. ¿Mm? Y nuestra naturaleza caída es tan tremenda que qué fácil nos enfadamos, qué fácil aquel no me saludó, aquel no me hizo el favor y no olvidamos que esa persona nos ayudó, nos tendió la mano cuando no teníamos, cuando no éramos nadie, que fue una bendición en un momento de crisis, en un momento adverso en nuestras vidas. Usted ve a los discípulos haciendo lo que Jesús les mandó y son fieles hasta donde llegan, pero no llegan muy lejos. Y quizás muchos de nosotros nos toca reflexionar y meditar, ¿será que somos así? Somos obedientes, procuramos pues vivir la palabra conforme a lo que escuchamos, conforme a la enseñanza, pero no tenemos esa sensibilidad. Y tenemos otra persona y es María. Y lo leíamos allí, que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó María, que tenía un frasco con un ungüento muy costoso, y mientras Jesús está a la mesa, ella lo derramó sobre su cabeza. Los discípulos se indignan con María. Ah, ¿por qué había desperdiciado eso? Si se hubiera podido dar a los pobres. Yo creo que los discípulos, María, mira que hubieras podido comprar o hacer esto o lo otro, o haberle repartido a los necesitados. Y mire que Jesús nos enseña en todo. A los discípulos les había enseñado a ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos. Y mire que Jesús no sale a la defensa de María diciendo, ay, no, sí, qué mujer no entendió lo que se les estaba hablando. Jesús dice que ella derramó ese perfume porque era una preparación para su entierro. Pero hay algo interesante, porque creo que de todas estas personas que he hablado, María fue la única que había captado lo que Jesús había querido decir, que él iba a morir dentro de 2 días. Y por eso ella quería hacerle en vida lo que normalmente se le hace a una persona después de muerta. Y sabe que esto me hace meditar como con los papás. Muchos hijos son ingratos, desagradecidos, y el día que le compran flores a los papás, ¿cuándo creen que es? El día del velorio, el día del entierro. ¿Cuántos hijos no le compran ni un par de medias a los papás? Pero el día del entierro, entonces ahí sí, no, yo cómo voy a enterrar a mi viejito con esa ropa vieja, voy a comprarle un vestido nuevo. ¿Ya para qué? ¿Ah? Muchos nunca quisieron hacerse cargo de su papá, de su mamá, pero el día del entierro, del funeral, son los primeros que se desmayan.
Y María fue la única que entendió y quiso hacerle en vida lo que normalmente se le hacía a una persona cuando había fallecido. Oye, que Dios abra nuestros sentidos espirituales. Ella entendió lo que los discípulos no habían querido entender. Jesús había dicho, había anunciado su muerte que era en 2 días. Y ellos siguieron instrucciones que él dio con respecto a la Pascua, pero no consideraron el anuncio que Jesús daba de su muerte. En cambio, María lo asimiló, lo entendió. Y ella es María de Betania, la hermana de Marta, de Lázaro, de aquella que nos dice la Escritura, que estaba sentada a los pies de Jesús, dejando que Marta hiciera los oficios. Marta le protesta, le dice, oiga, ¿por qué María no está aquí ayudando? Y Jesús le dice, Marta, Marta. Y ese 2 veces Marta, Marta habla de una reprensión muy tierna y que tal vez Jesús muchas veces tiene que decírnosla. Oiga, Paola, Paola, cansada, afanada. Y María ha elegido la mejor parte que no le será quitada jamás. Porque es más importante estar a los pies de Jesús que preparando la comida. Aunque normalmente hay que hacer las 2 cosas, pero hay que tener prioridades. Y María tenía prioridades. Ella no solamente había entendido las instrucciones de Jesús, sino el corazón de Jesús. Y qué bueno que usted y yo seamos personas no solamente que siguen instrucciones, que obedecen instrucciones, sino que también aprendemos a entender el corazón de Jesús. Y sabe que para entender el corazón de Jesús hay que pasar tiempo de comunión con Él. Esto no se trata de religión, se trata de relación, se trata de comunión con Él. ¿Mm? Nos preocupa lo que Jesús siente, nos preocupa lo que piensa Jesús. Y sabe que para entender su corazón, para entender esas profundidades, nosotros debemos pasar tiempo con Él, en comunión con Él, caminando con Él, conviviendo con Él. No se trata solamente de obedecer, se trata de llegar a sentir como Jesús, a pensar como Jesús. ¿Mm? Y ojalá cada uno de nosotros seamos como María, en entender el corazón de Jesús. Alguien que entendió que en 2 días Jesús iba a morir. ¿Y a morir por qué? Por nosotros, porque nos amó, porque no quería que pasáramos la eternidad apartados de Él. Y Jesús dijo, si alguien quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Y qué interesante es esto, porque ese es el camino de un verdadero discípulo, el tomar la cruz, el de negarse, el de seguirle. Y son palabras que suenan fáciles, pero son difíciles ponerlas por obra. Y dice Jesús que si alguno no toma la cruz y le sigue, no es digno de Él. ¿Mm? Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos? Y termino con esto. Porque si hay algo que Dios quiere que le entreguemos en nuestro corazón, dice la palabra, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Y no tenemos problema con entregarle muchas cosas, pero cuando se trata del corazón, ahí sí que está el problema. ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Qué clase de seguidor eres? Y le invito a que allí donde usted esté, oremos al Señor. Padre, en esta noche te damos gracias.
Delante de ti no podemos aparentar. Delante de ti no podemos fingir, Señor. Porque dice tu palabra que lo mismo te son la luz que las tinieblas. Que todas las cosas están descubiertas delante de ti, que no hay secretos. Que tú no miras como mira el hombre, porque el hombre solo mira lo que está frente de él, pero tú miras el corazón. Y tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, lo profundo que hay en nosotros. Conoces la sinceridad, el afecto, el amor que hay en nuestro corazón. Señor, y hoy venimos delante de ti, reconociendo, Señor, que cada día debemos negarnos a nosotros mismos de seguirte, que cada día debemos consagrarnos más a ti, del cuidado que debemos tener, porque dice tu palabra, el que se cree firme, mira que no caiga. Señor, no queremos ser gente religiosa, mucho menos guárdanos, Señor, de ser religiosos y al final perdernos, condenarnos, Señor. Yo creo que todo este tiempo, todo esto que está pasando, Señor, es un llamado al cambio, a la renovación, a la entrega, a la consagración, Señor. Y aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a ser personas, Señor, que no solamente siguen instrucciones, sino que aprenden a conocer tu corazón, a entender tu corazón, a tener comunión contigo, a pasar tiempo contigo, Señor. Señor, gracias, porque estás haciendo algo muy grande en nosotros, quitando esa capa de religiosidad, de apariencia, esa dureza, esa insensibilidad de nuestros corazones, Señor. Gracias porque esto es una nueva oportunidad. Señor, gracias. Gracias en esta noche. Ahí está tu iglesia, ahí está tu pueblo delante de ti. Gracias por visitarles y por bendecirles, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Mis amados hermanos, ojalá pueda usted meditar en la palabra. Yo le enseño a mi hija a orar de esta manera y leemos la historia o leemos un versículo y le digo, hija, ora con base a lo que hemos leído o a lo que hoy has aprendido. Y esa es la invitación también, ora con base a lo que esta noche Dios te ha hablado. Porque pueda que seamos como los fariseos o peor un Judas, sin darnos cuenta. Reflexionemos, meditemos en la palabra del Señor. De todo mi corazón les agradezco por acompañarme en este tiempo, por darme la bienvenida y la entrada ya a sus hogares, a sus casas, y también le doy la bienvenida aquí a mi casa, a mi hogar. Son bienvenidos, los amo, los extraño. Dios los continúe bendiciendo y guardando grandemente. Y espero volvernos a encontrar prontamente. Recuerde mañana la transmisión a las 10 en el ayuno y en las horas de la noche a las 8. Recuerde esa lección de escuela bíblica que sé que ha sido de gran bendición para los niños y no solamente los niños, los grandes también. Ayúdenos a compartir estos contenidos que son de gran bendición. Gracias. Que tengan un feliz descanso. Dios los continúe bendiciendo. Hasta pronto.